¿Qué significa la irrupción de Milei en el foro de Davos, esta alianza estratégica y económica con Estados Unidos y la llamada Junta de Paz? En este escenario de tensiones geopolíticas, expectativas demoradas, queremos escuchar la mirada de Ignacio Bartesagui. Es doctor en Relaciones Internacionales, ustedes ya lo conocen. Si me detengo en su currículum, vamos a perder toda la entrevista. Y quiero darle la bienvenida haciéndole una pregunta para entrar un poco en contexto. ¿Qué margen real tiene Uruguay para defender autonomía y proyectar futuro en un mundo que está cada vez más polarizado? Bienvenido, Ignacio. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Un gusto. Bueno, no es mucho el margen, pero hay que prepararse mucho. Ajá. Cuando el mundo está tan convulsionado y tenemos un contexto internacional tan cambiante, tan complejo, bueno, uno tiene que prepararse y tiene que dar movimientos muy pensados. ¿Por qué? Porque, por supuesto, lo que haces tiene impactos, ¿no? En tu relación con Estados Unidos, en tu relación con China, en otras economías también, o en otros bloques como la Unión Europea. Entonces yo diría que cuando el barco está en una tormenta, bueno, el capitán tiene que estar muy preparado. Ignacio, Y lo eso que implica, haces y lo que decís también. ¿Cómo? Decís, lo que haces tiene que estar muy pensado. Y Sí. lo que se dice también. Y cómo se dice. Bien. Y cuándo acompañás una declaración o no, qué decís, hasta dónde llegás. Todo eso tiene implicancias, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, primero, marcado por una puja por el liderazgo internacional entre Estados Unidos y China. Y esto no es solo de Donald Trump, porque estamos en esto sencillo también por razones obvias, por su carácter, por su modalidad, ¿no? De responsabilizar a Trump de todos los problemas. No, la puja por el liderazgo internacional definida por Estados Unidos contra China es algo que viene de mucho atrás. ¿Uruguay no podría darse el lujo entonces de decidir entre uno y otro o sí? No, definitivamente no. Hay algo que dijo una ex ministra de Relaciones Exteriores de España, que cuando le preguntaron en Davos, justamente, pero en Davos hace 2 o 3 años, si América Latina tiene que elegir entre Estados Unidos y China, ella respondió, bueno, no podemos elegir entre mamá y papá, ¿no? O sea, como diciendo, eso después causó mal por lo de mamá y papá, pero yo creo que el mensaje es claro, lo que quiso decir Arantxa, que es muy clara además en sus expresiones, es no podés elegir. Elegir es un error. ¿Cómo se hace para mantenerse sin decir mamá o papá? Bueno, vos fijate que hasta el propio Milei lo está haciendo, porque Milei está en una situación muy cercana a Estados Unidos, más allá de lo razonable quizás en algunos puntos, pero sacando réditos, va a sacar réditos, o sea, próximamente se va a anunciar este acuerdo comercial con Estados Unidos, que no es un acuerdo comercial clásico, pero que es un beneficio, va a sacarle ventaja de cierta forma al resto de los miembros de Mercosur. Probablemente logre la exención de visas, que también están avanzando en ese sentido. Tiene algunas inversiones estratégicas, digamos, en carpeta. Pero a la vez dice, yo necesito el comercio con China. El swap tampoco se lo cuestionó a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, hay temas que me preocupan de tu relación con China y otros temas que no me voy a meter. Y de hecho, el otro día en una entrevista en Bloomberg, dijo Milei que China es muy importante para la economía de Argentina. En eso cambió el mundo. Y que va a visitar próximamente Beijing, como también, por cierto, lo va a hacer Donald Trump también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un mundo donde todavía los que nos dedicamos a las relaciones internacionales necesitamos encasillar, necesitamos hablar de teorías, necesitamos hablar... No, hay que romper con todo eso. Estamos en un pragmatismo muy fuerte. ¿No se exige tanta lealtad en este panorama, en esta geopolítica como de repente décadas atrás? Yo creo que es más bien intereses que además van cambiando, que además están muy mezclados por perfiles de líderes que ya no son los de otra época. Yo recomiendo el libro Liderazgo de Henry Kissinger, que es un libro que vale la pena leer en este momento, porque él repasa, a través de su experiencia personal, la historia con todos los grandes líderes. Y esos que son del pasado, que ya no están. Ahora el liderazgo es otra cosa, ahora el liderazgo es Trump, ¿no? Son otros tipos de liderazgo, ¿no? No son esos estadistas que te decían, ¿no? Que cuando se expresaban, citaban grandes... No, bueno, ahora es otra cosa. Y bueno, y ese es el mundo de hoy. Y esos líderes tienen como no tienen arraigos ideológicos y como no tienen tampoco definiciones fuertes desde el punto de vista de las relaciones internacionales,
No, es el caso de Trump. Van cambiando, no te estás exacto, refiriendo van a cambiando por los intereses, actúan más como un interés de empresario. Los empresarios Bueno, pero ahí hay una se hacen idea. negocios, van con color blanco, con color negro, con color azul, son empresarios, está perfecto. Yo siempre defendí a los empresarios que hacen eso porque es correcto, pero el actuar. Bueno, de y los algunos gobiernos líderes es así. también han dicho que las relaciones comerciales van en paralelo a las políticas, ¿no? Por eso digo, o sea, Ahora, ¿se puede no significar, Ignacio? Es decir, con una decisión económica, ¿se puede no significar? ¿Se puede decir, bueno, no es que esté de tu lado, es que estoy solamente haciendo negocios contigo? bueno, lo que pasa es que en realidad vos podés tener. En este mundo geopolíticamente Vos podés polarizado. comerciar con China, porque hasta el propio Estados Unidos comercia mucho con China, ¿no? Entonces eso es que venga a Estados Unidos a decirte, bueno, podés comerciar con China. No, espere, vamos a ver la estadística de cuánto comercia usted con China. No, vamos a hacer la cosa. O cómo fue la historia desde la década de 70 en adelante, cuando en ese impresionante acuerdo, ¿no? Entre, en la época de Kissinger, por cierto, de Nixon Claro. y de Deng Xiaoping, bueno, lograron de las cosas más, poco estudiado por cierto esto, ¿no? Pero de los hechos más significativos de la globalización económica, que es ese acuerdo entre China y Estados Unidos, China abriéndose con las zonas económicas especiales y Estados Unidos invirtiendo allí, ¿para qué? Para después reexportarse a Estados Unidos. Eso sigue siendo muy importante. Entonces, creo que la retórica, lo difícil ahora es separar la retórica de la realidad. Y la realidad es que la globalización sigue su marcha, que el comercio sigue su marcha y que lo que estamos viendo es mucha retórica, algunos cambios, sí, pero que todavía no son sustanciales. Por eso yo digo que uno puede mantener un buen vínculo económico-comercial y después sí en lo político, las declaraciones, las definiciones, apoyar cuando hay que apoyar una intervención. Por ejemplo, Milei, la posición de Milei respecto a la intervención en Venezuela fue totalmente distinta a la posición de Lula o a la posición de Uruguay, ¿o no? Sí, claro. Bueno, ahí tenés Y entonces. aún así Lula y Trump se van a juntar y hablaron y aún una hora así- por teléfono. Aún así, progresivamente los Claro. aranceles que impuso a Brasil de forma más elevada que el resto de Mercosur los está sacando por problemas inflacionarios propios, porque también están negociando. Entonces, pero claro, sí hay, ojo, sí hay esto que vos decís, lo económico y lo comercial, pues, pero en algún Sí. momento vos tenés que dar señales políticas, que es lo que pide Trump. ¿Las está dando Milei? Sí. ¿Las está dando Uruguay? Evidentemente no. Brasil no, obviamente por diferencias políticas. ¿Las está dando Paraguay? Sí. Entonces, es probable que tanto Argentina como Paraguay logren con Estados Unidos algunas diferencias respecto a lo que puede lograr ¿Y cuál es la Uruguay o Brasil. estrategia que debiera llevar Uruguay en relación a este contexto que estás planteando? Yo creo que diversificar, por eso aquí para China, ojalá visite Orsi también India este año que está en agenda y ojalá que se confirme, que visite otros países del sudeste asiático. Uruguay tiene que viajar, tiene que abrirse al mundo, tiene que negociar muchos acuerdos comerciales, ojalá se avance rápidamente con el CPTPP, que ya se está avanzando técnicamente, eso es muy importante, ojalá esté la posibilidad de vuelta de ser Uruguay el que lidere un posible TLC con China, a través del Mercosur o de forma acelerada con Uruguay. ¿Esto vuelve a abrir el debate acerca de la apertura de los negocios bilaterales entre los miembros del Mercosur? Lo de Argentina, ¿no? Tiene que reabrir este Lo que debate. pasa es que se confundió, me parece A que ver. lo de la Unión Europea, ¿no? Y uno veía, incluso también a mí, porque ustedes saben que yo soy muy crítico del Mercosur, siempre lo fui. No porque no quiera el Mercosur, porque lo he estudiado hace más de 20 años, ¿no? Tengo casi una obsesión con el estudio del Mercosur. Pero es porque quiero un Mercosur distinto. Porque es un Mercosur que después de 30 años, más de 30 años, no ha logrado abrirse al mundo. Recién festejamos la firma del acuerdo con la Unión Europea hace pocos días, después de 25 años de negociaciones, ¿no? Y vuelve a trancarse. Y ahora con una nueva dificultad que hay que ver cómo la superamos, es que la Comisión Europea decide igual avanzar, más allá de lo que dijo el Parlamento de esa impugnación con el Tribunal de Justicia. Pero el Mercosur sigue hasta el día de hoy sin tener ningún acuerdo comercial vigente, con ningún bloque económico ni país importante a nivel mundial. Hasta el día de hoy. Porque tiene un acuerdo con India que es tan limitado que no hay que ni considerarlo. Entonces, la crítica es válida. Ahora, como se cerró la Unión Europea, muchos dijeron, bueno, ¿y ahora dónde están los críticos del Mercosur? Y yo dije, ojo con confundir, porque esto es lo máximo que puede hacer el Mercosur de forma conjunta. Si vos querés abrirte con Asia-Pacífico, que es donde tenés el verdadero impacto económico para Uruguay, en China, ¿no? En lo que tiene que ver con el CPTPP, en el sudeste asiático, ahí realmente no vas a poder ir en conjunto con el Mercosur. Por eso yo dije, Unión Europea sí, festejemos, vamos a aplaudir este avance, pero apoyemos la flexibilización,
agarrémonos de lo que está haciendo Milei con Estados Unidos, porque eso es antecedente que nos sirve. Avancemos rápido con el CPTPP y volvamos a poner arriba de la mesa la posibilidad de avanzar de forma bilateral con China. Porque una cosa no quita la otra, porque yo creo que lo máximo que pudo hacer Lula desde el punto de vista de la apertura, desde la retórica está diciendo vamos con Japón, vamos con Vietnam, desde la retórica. Pero la realidad es que Lula sigue teniendo una visión proteccionista de cómo es entrar a Brasil en el mundo. Entonces el gran paso lo dio con la Unión Europea, después de 25 años, pero lo dio. Y ahora plantearle a Lula ir con China, plantearle a Lula ir con Indonesia, para mí es retórica pura y dura. Entonces digo, Uruguay tiene que guardarse la manga y despojándose de si esto venía del gobierno anterior o no. Por favor, vamos a olvidarnos, vamos de una vez por todas a poner la importancia en un país tan chico, la importancia de las políticas públicas arriba de la mesa. Si la flexibilización venía de la calle Pou, perfecto, vamos a seguir con la flexibilización porque es lo que necesitamos todos para seguir creciendo. O'Donnell no está preocupado por la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay. Y bueno, uno de los instrumentos que uno tiene para crecer un poquito más, bueno, es abrirse al mundo y cerrar estos acuerdos comerciales. ¿Tiene una línea que mantiene Uruguay en términos de política internacional? ¿Desde afuera se ve una línea concreta más allá de los gobiernos? Inicialmente, desde la retórica, Lubetkin quiso marcar una diferencia. ¿Se acuerdan que no hablaba de flexibilización? Nos fuimos con el Mercosur. Algunos asesores de Orsi le dijeron Brasil es nuestra China, vamos a Brasil. Viajó a Brasil antes de asumir. La realidad después fue cambiando, porque la realidad fue que entra hasta el CPTPP, entonces ahí ya la flexibilización tiene que estar arriba de la mesa. Bueno, porque el CPTPP... estamos en el proceso de anexión, ¿no? Entraste, quiere decir que te aceptaron para iniciar las negociaciones, ¿no? Pero eso es Uruguay, no es el Mercosur. Entonces, ¿qué tiene que...? Cuando Lubetkin había dicho que el CPTPP estábamos muy lejísimos realmente de ingresar. Entonces, me parece que inicialmente sí se dio una especie de querer decir, yo no voy a seguir con eso, no voy a seguir con China, no voy a seguir con el TLC con China. De hecho, hasta el día de hoy se mantiene esa posición y a unos pocos días de viajar a China, en una declaración que hizo en el diario País la semana pasada, el canciller dijo, el estudio de factibilidad con China no está en agenda. Pero no, canciller, ¿cómo no va a estar en agenda si es algo súper importante, que se cerró en el gobierno pasado y que es un hito que hay que aprovecharlo y que hay que sentarse sobre ese hito para ahora volver a plantearlo en el viaje de Orsi con Xi Jinping, en el importantísimo viaje de Orsi. Entonces yo creo que costó eso de la continuidad, pero la realidad está llevando a que Uruguay no va a tener más remedio que hacer lo que tiene que hacer, que es seguir adelante con la continuidad. ¿Crees que Uruguay, tendría que avanzar entonces para dejar claro todo el desarrollo que acabas de hacer en un TLC con China, por ejemplo? Ahora, ¿a los chinos les interesa eso? Sí, les interesa. Aunque sea descolgado del resto del Mercosur. Sí, si el Mercosur te reconoce que puede ser descolgado. Lo que China nunca quiso, y esta es una discusión que Porque en algún momento se planteó como que China se había desinflado en relación a un posible TLC. No lo desinfló China, lo desinfló Lula. Cuando Lula vino acá, ¿se acuerdan? A ver a la calle Pou, después de la reunión de la CELAC en Buenos Aires, y al lado de la calle Pou dijo, presidente uruguayo, usted es legítimo lo que plantea, pero primero vamos a cerrar con la Unión Europea y después vamos a cerrar con China todos juntos. Ahí dijimos chao al TLC bilateral. Porque China, ¿qué quiere? China quiere un TLC con el Mercosur. Y si sabe que eso no puede ser posible, porque conoce las dificultades de Paraguay con Taiwán, conoce que Argentina tiene una relación muy cercana con Estados Unidos en este momento, le va a costar dar ese paso, más allá de lo que decimos del comercio. Y tenés un Brasil que es proteccionista. Los chinos saben perfecto esto. Entonces, lo que quiere China es que vos resuelvas tu problema. ¿Qué viabilidad ves Cuando yo viajé a China, que se pueda resolver? Les voy a poner un ejemplo. Ese problema. En uno de mis viajes, y esto creo que lo dice como ahora se muestra tiene que un resolver. botón. En uno de mis viajes a China me reuní en su momento con el director para América Latina. Y hablando de esto, porque ya hablábamos de esto hace años, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Me dijo, usted tiene que hablar con lo que en su momento, en portugués, porque había sido embajador en Brasilia, me decía, tienen que arreglar los problemas en su casa. Ustedes son una familia, ustedes tienen hermanos mayores, tienen hermanos, ¿no? Tiene que arreglar con su hermano mayor qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué te está diciendo? Vos tenés que conseguir que Lula diga, no tengo problema que Uruguay avance de forma diferencial con China, mientras después nosotros nos ajustamos. Entonces, la estrategia es, en la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, Uruguay tiene que lanzar nuevamente el diálogo Mercosur-China, que ya se hizo en el gobierno anterior, y tiene que allí proponer un acuerdo marco. Uruguay
Mercosur-China, que se aceptaría incluso por Paraguay, aunque tiene relaciones con Taiwán, y China también lo aceptaría, que esté ¿Sí? Paraguay allí, sí, esto ya se había discutido, y en ese marco decir, intentemos avanzar en un TLC diferencial avanzado, y después cuando el resto de los miembros quieren, China, si resolviese ese problema, por supuesto que avanza en TLC con Uruguay. Lo dijo el embajador el otro día, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces el Pero embajador no- y diferentes autoridades. No le sirve el conflicto para que No. se logre eso dentro del No, Mercosur. porque el gran aliado de China en el Mercosur, ¿quién es? Claro. Es Brasil, desde todo punto de vista, por BRICS, por inversiones, por comercio, por todo, por el nuevo orden internacional. Pensar que que China va a avanzar, si tenés a un Lula que dice no, 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 entonces si Lula está tan cercano a Orsi, es tan cercano a Uruguay y entiende los intereses de Uruguay, bueno, que Lula diga no tengo problema en cerrar un acuerdo marco y que Uruguay vaya avanzando con China y después nosotros, Vemos Argentina, la bajada de cómo- letra chica. Exacto. Está bien, ese es el panorama. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de que eso suceda? Depende mucho de nosotros también. A ver, depende de China, pero vos tenés que hacer todos los deberes. Esto es como decía CPTPP. ¿Por qué te aceptó para iniciar las negociaciones? Porque alguien en su momento solicitó ingresar. O sea, yo lo que digo es, Uruguay tiene que hacer todos los deberes en política internacional para conseguir las cosas. Mi posición es que a veces no se hacen todos los deberes con el énfasis que deberíamos hacerlos. Entonces, lo que yo espero es que esto esté en la declaración después de la visita presidencial. Es muy importante que esté. ¿Por qué? Porque hay que seguir avanzando, siempre hay que dejar esa puerta abierta, porque además China está revisando su relación con América Latina. Porque vos tenés ahora a un Donald Trump que lanza esta doctrina Monroe, o Donroe, como dicen, ¿no? De que, bueno, dice, Problemas de ego no tiene. América Latina es muy importante para mí, y es muy importante para mí sacando a China de ahí. Pero Ignacio, ¿qué tan factible es tener una declaración así con el viaje de Orsi a China, con las declaraciones previas de un canciller que dice que no está en agenda? Bueno, dijo que no estaba en agenda el estudio de factibilidad, no es que no esté en agenda China. Como No, está- claro, Ah, China sí claro. puede estar yendo de viaje, pero sí este posible tratado o avanzar hacia ese TLC. Bueno, creo que Lubelkin puede cambiar, como cambió con el CPTPP, puede cambiar respecto a esto. Yo creo que hay en el gobierno uruguayo, y ha habido siempre en Uruguay, personas que no terminan de entender China, que son muy críticas hacia China, entre otras cosas porque no se entiende muchas veces en Uruguay lo que pasa en el gigante asiático. Por eso yo siempre recomiendo viajar. No conozco a nadie que haya viajado a China que después vuelva y no tenga otra percepción de esos preconceptos que existen muchas veces en Occidente. Hay que ir, hay que conocer. Y en el gobierno uruguayo también. Y está el temor ese de Estados Unidos, siempre está. Claro. Más allá de que decimos que está el tema comercio y que eso lo acepta. Bueno, sí, es verdad, estás en un momento donde te moves en algodones porque lo que haces con uno molesta a otro, y claro que Estados Unidos es un socio muy importante para Uruguay y debe seguir siéndolo, ¿no? Pero no vas a dejar de actuar por temor, no, siempre y cuando no hagas algo demasiado de alineamiento. Me parece que el hecho de tener una misión comercial, querer cerrar comercio con China, es algo que tendría que ser muy bienvenido, ¿no? Hablemos un poquitito de Davos también. Muy interesante lo que pasó en Davos, ¿eh? Exacto. Yo veo tres ejes, ¿no? Por un lado, el discurso liberal de Milei, la iniciativa de Trump con la Junta de Paz, Sí. y también el freno europeo al acuerdo Mercosur. Bueno, entonces la pregunta para mí es cómo se articula esto y qué papel puede jugar Uruguay en ese tablero. Uno. A ver, poco. Uruguay obviamente tiene una histórica intervención en procesos de paz, ha participado en muchos, en algunos con más éxito, en otros con menos éxito, pero es un país pequeño, es un país... Yo creo que, de todas formas, algunos posicionamientos ideológicos o políticos le han impedido a Uruguay estar en algunos procesos de regulación de relaciones internacionales o de paz, especialmente en el caso de Venezuela. Es complicado porque ha habido un debate en Uruguay muy fuerte respecto a Venezuela, respecto a Maduro. Eso ya, me parece que ese ruido ya te saca de esa posibilidad. No creo que Uruguay pueda estar en los grandes foros. No, hay que seguirlos. Hay que seguirlos y a través de los aliados ver cómo te posicionas respecto a eso. Davos fue muy importante porque Davos, entre otras cosas, para mí lo que se demostró en Davos es que Macron, la Unión Europea, a través del discurso de su presidenta, la presidenta de la Comisión Europea, el tan famoso y mediático, viral discurso del primer ministro de Canadá, lo que demostraron es que Canadá y Europa dijeron hasta acá llegamos. Claro. El punto era Groenlandia, ¿no?
Ya el tema Ucrania viene muy mal, en qué lugar le había dado Estados Unidos a Europa en esta negociación, más de una vez lo ninguneó, ¿no? El tema de Irán no se hizo tampoco, el tema de Irán y el conflicto jamás con Israel no se hizo tampoco en un diálogo que se esperaba razonable con la Unión Europea. Creo que lo de Groenlandia fue ya el punto que dicen, acá hay que apretar fuerte, hay que amenazar, y eso hicieron, ¿eh? Y yo creo que eso tuvo un efecto en que Trump fue para atrás. Podemos decir, ¿fue para atrás solo por eso? No, a ver, fue para atrás por eso, por la amenaza de los bonos, fue para atrás porque internamente tiene varios problemas y eso se está revelando en las encuestas, y no se ve que hay elecciones en Estados Unidos, entonces, de medio término. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que creo que todo eso hizo que Donald Trump, por lo menos, modere un poco sus Ignacio, ¿y qué peso tiene entre todo esto que mencionabas el boicot internacional que se viene haciendo por parte de los consumidores directamente, ¿no? Contra Estados Unidos, por parte de los consumidores europeos sobre todo? ¿Tiene algún peso en esta postura de los políticos en Davos? No tengo datos serios, objetivos como para decir eso, ¿no? Si realmente... A ver, la imagen sí, por supuesto que afecta, porque todo tiene que ver con todo, digamos. Ya no solo el no comprar algunos productos de Estados Unidos, sino fundamentalmente pensar en el turismo, ¿no? Sí. Hay mucha gente que no... el año pasado tuvimos un congreso en Estados Unidos y un porcentaje importante de los participantes que habitualmente iban, que eran de diferentes países que habían sido involucrados en diferentes incidentes con Estados Unidos, no quisieron viajar. Entonces, ¿hay datos serios de ocupación de hotelería en Estados Unidos que ha disminuido? Eso sí, y las universidades, imagínate, con los temas migratorios, los estudiantes extranjeros en las universidades de Estados Unidos son extremadamente importantes. Y los estadounidenses fuera de fronteras han declarado que muchos la están pasando mal hasta de no aceptarles tarjetas de crédito en Europa de Estados Unidos. O sea, hay un trasfondo... Sí. Naturalmente que hay que ver cuánto se traslada eso a la economía en números exactos. Esa era la pregunta. No lo tengo estudiado eso, sí tengo estos ejemplos que te digo y obviamente el turismo, los estudiantes internacionales, todo lo que tiene que ver con los congresos internacionales, ahí hay efectos. Pero bueno, hay que ver cómo se sale de esto, a ver si Trump ajusta un poco sus posiciones, que han sido muy polémicas, la verdad, ¿no? Han sido muy polémicas, porque definitivamente no es solo el qué, sino también es el cómo. La Casa Blanca retuiteando fotos de él, con banderas en Groenlandia, es un poco, yo creo que es mucho, ¿no? Dijiste algo en el punto anterior acerca de esto que está pasando, que es como un experimento que quizás puede ser una expresión de cuidadito de la venta de bonos de Estados Unidos. Algunos países, empezaron como a explorar un poquito y eso lo puede haber puesto medio nervioso, ¿no? Pero mencionaste las elecciones de medio término. ¿En algún momento se analizaba la posibilidad de que todo esto fuera una impronta para ganar votos en el Congreso y tener mayor respaldo? Ahora hablas de cierto reperfilamiento, de cierta retracción en esas acciones tan invasivas que proponía Trump. ¿Crees que pueda tener que ver con el acercamiento a estas elecciones y ver que la cosa no le salió tan fácil? ¿Y qué puede pasar en el Parlamento estadounidense? Porque a partir de ahí se puede haber movimientos geopolíticos también. Totalmente. Yo creo que lo que dicen las encuestas es que Trump está perdiendo apoyos. ¿Está? Y además hay una preocupación también con algo que es muy importante para el futuro, que es cómo seguimos. Porque yo creo que lo más importante a responder, la pregunta clave acá es, ¿el trumpismo es algo que vino para quedarse o se va a ir cuando se vaya Trump? Esta es la pregunta. Se lo he preguntado a muchísimos politólogos y estamos hablando mucho de este tema con mucha gente. Porque no es demócrata, o sea, obviamente republicano, la discusión ya no es republicanos-demócratas, o sea, porque los republicanos tampoco están, ¿no?, conformes con muchas de las cosas que hace Trump. Entonces, esto es quizás una tercera vía política en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la continuidad de Marco Rubio, de su vicepresidente Vance, ahí está la duda. Ellos van a seguir. Me dicen de Estados Unidos que también lo que se dio, además de la cercanía con las elecciones y el temor de perder ese apoyo en el Congreso, es cómo sigue la continuidad del trumpismo. ¿Quién sigue? Porque vamos a pensar que Trump no va a seguir, obviamente, claro, porque no puede desde el punto de vista constitucional.
digamos. ¿Permiten figuras de esa estirpe que crezcan otras figuras a su Pero alrededor? están creciendo. Él Rubio. está haciendo crecer a Marco Rubio de forma brutal. Sí, sí. Claro que sí. O sea, toda la operación en Venezuela y lo que se va a venir en Cuba, porque ojo que lo de Venezuela es su primer capítulo, lo que se va a venir en Cuba, eso es todo Marco Rubio. Y eso es un Marco Rubio candidato, o sea, candidato a la presidencia. De Cuba también. No, de- candidato a la presidencia y de varios países. con mucho potencial. Pero aparte Marco Rubio obviamente no es Trump en su visión internacional. Y entonces, ojo, porque yo creo que ahí están las dos cosas. Están también un vicepresidente de Estados Unidos y un Trump, que son como que los dos que pueden capitalizar lo que está haciendo, lo que Trump puede hacer que les dé la oportunidad de seguir en el poder. Y es la continuidad del trumpismo al final. Porque los republicanos no son Trump. Parece que están aceptando Se dice que unos la 50 realidad, pero que no... Claro, se dice que unos 50 legisladores republicanos estarían diciendo, bueno, hasta acá va. Y lo que pasa es que ha sido demasiado, ¿no? Ha sido demasiado. O sea, si uno mira, hay unos libros que terminé de leer hace poco que miran toda la historia internacional de los republicanos y los demócratas. Y obviamente hay diferencias, pero esto es totalmente disruptivo. O sea, lo fue en la primera presidencia, pero en mucho menor medida, y nos equivocamos en pensar que la segunda presidencia iba a ser más fuerte, pero no tan fuerte. Una intervención como la que vimos en Irán el año pasado, una intervención como la que vimos al principio de este año en Venezuela, o sea, no. Nos dejó descolocados, sin Te duda. descoloca porque la dimensión, el riesgo que corre es enorme. A los propios ciudadanos estadounidenses, ¿no? También están expresando en distintos foros este sentimiento de disgusto con el trato al inmigrante, más allá de las decisiones de deportar, pero de qué forma, ¿no? Las encuestas dan que el pueblo de Estados Unidos está en contra. Incluso en contra de... En el caso de Maduro es un poco distinto, Sí, sí. porque ahí está también el tema Cuba asociado y están los hispanos en Estados Unidos, porque vamos a decir la verdad, el derecho internacional no resolvió el tema de Maduro, ¿no? Mucho, está bien los foros, el hablar, el darle tiempo, Sí, pero es un dictador que violaba los derechos humanos, que estaba ahí, que nadie lo resolvió. Entonces, Trump viene y lo resuelve. Lo resuelve de la mejor forma y bueno, no, lo resuelve violando el derecho No, internacional. y la pregunta, hay que resolver todas las situaciones similares. Lo resuelve violando el derecho internacional, pero es un derecho internacional que Saca estaba... un violador violando. Claro, porque el que era un violador serial del derecho internacional era el propio Maduro. Claro, Ahora, el problema no, y ahora está Delcy, con la cual se está hablando, está actuando de forma muy inteligente, pero bueno, ojalá que eso sea una transición. Ahora, porque Delcy es Maduro, ¿eh? Delcy Claro. también violó, digamos, los derechos humanos. Pero el chavismo Padrino y sigue, Guevara. la cúpula chavista Sigue y el íntegra. aparato chavista sigue encasquetado Golpeada, en el Estado. golpeada, Quizás pero ahora un poco sumisa frente a los intereses de Estados Unidos. Sí. Pero no se ha movido. No. O Estados Unidos no la ha movido. Va a ser fuerte esa Entonces- imagen de ella viajando a la Casa Blanca si se da eso, ¿no? A mí me preocupa. Yo creo que Estados Unidos tiene que acelerar. A ver, cuando uno dice acelerar, si vos me lo mirás desde la perspectiva venezolana, hablando con algunos amigos allí, te dicen, ojo que lo que pasó en estos últimos meses no pasó en 20 años, digamos. Sí, sí. Entonces, sí, está bien. La ansiedad de uno es, ojalá que se dé rápidamente un llamado a elecciones, pero también es cierto que no están dadas las garantías para un llamado a elecciones hoy en Venezuela hasta que no termines de generar una transición seria. Lo que pasa, Sí. Ignacio, es que lo que dice Trump no es llamo a elecciones ya. Dice, no sé cuánto tiempo voy a estar, voy a administrar las cuentas del petróleo, necesito ese petróleo que además es mío, para... Bueno, lo va a pagar, ¿no? Lo está pagando. Bueno, está bien. No, sí, está bien. O sea, obviamente que la forma no es correcta, pero no es que se está quedando con un petróleo... Está bien, pero no, lo que iba del punto es, no hay un proceso de paz estipulado. No, Bueno, vamos no. a dar tanto tiempo a esta transición y por otro lado, No con ¿en fechas, qué momento se erige como quien va a ordenar, quién legitima eso? No está bien y eso no sale bien. Lo único razonable que hizo fue reconocer que no tiene el poder en el territorio venezolano porque no invadió Venezuela. No, y Intervino para sacar a Maduro. O sea, más allá de que pueda estar o no la CIA presente, no está el ejército de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, ¿qué hace? No le queda otra que acordar. Por eso cuando se cuestionó tanto por qué no puso a María Corina Porque no tenía una estructura que porque no estaba en el país y Exacto. no tiene ninguna estructura, y O no sea, tiene Trump- obviamente el vínculo con el ejército ni con el petróleo, no tenía ninguna forma
de asumir el poder en Venezuela. Entonces, ¿qué hace? Pragmáticamente, Utiliza el aparato sin ideología, chavista, ¿no? sin nada, Utiliza el aparato chavista para poder dar gobernabilidad. Toma decisiones más de empresario. Dice, reconoce que tienen el poder, no quieren ninguna revuelta social, ningún problema que descontrole Venezuela, porque eso le rebota, ¿no?, como responsabilidad. Si saca a Maduro y se incendia Caracas, ¿quién es el responsable? Entonces, saco a Maduro, pero busco una transición ordenada donde no haya mayores problemas. Y eso le puede dar un rédito muy interesante a su política, siempre y cuando logre la plena recuperación democrática en Venezuela. Si vas a acordar con Delcy, me parece que va a desolucionar a propios extraños, ¿no? Y decime, y la creación de la Junta de Paz en Davos, Sí. ¿qué credibilidad puede tener cuando quien la propone viola el derecho internacional? Sí, bueno, también es cierto que, por un lado, es cierto eso, que tanto en Irán como en Venezuela, o el ataque a los barcos y los buques, la confiscación de los buques, hay obviamente una violación del derecho internacional, que, por cierto, también lo hace Rusia, lo hacen muchísimos países hace muchísimo tiempo. Sí, claro. ¿No? Que es un poco lo que planteaba el primer ministro de Canadá. Lo que no lo legitima, ¿no? Claro, no lo legitima, por cierto, pero hemos vivido una fantasía de que el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial funcionaba a medias. Ahora estamos en una discusión de si vamos hacia otro orden internacional, lo que sea. Pero ojo que el del 45 en adelante funcionó siempre a medias. Recuerden la cantidad de hechos históricos que marcan los libros de historia. Ahora, es cierto que también Trump ha logrado mediar en algunos otros conflictos en el sudeste asiático, entre India y Pakistán, algunos puntos en África, está presionando mucho al horror de Irán. Es un horror lo de Irán, ¿no? El régimen de Irán es un horror en el sentido de la cantidad de muertos que está teniendo esta última gran reclamo social. Entonces, en algunas cosas uno podría decir ha intentado mediar, en otras lo hace a la fuerza y violando el derecho internacional, ¿no? Entonces, yo creo que si esta Junta de Paz se focaliza y no busca hace los esfuerzos para estabilizar un conflicto que es realmente muy importante frenarlo, podría tener éxito. El problema es pensar que esto va a... Estás como Lula, circunscribite la Franja de Gaza, pero por ejemplo, fue lo que le dijo, ¿no? En eso me parece que está bien lo que dice Lula, porque Lula tampoco quiere entrar para atacar a las Naciones Unidas. Si esto tiene que ver con Gaza, y con Gaza invita... Porque la verdad que está bien Trump que haya invitado a Lula, ¿no? Si esto tiene que ver... Pues ahora, si vas a pedir fondos para crear una mega organización, en definitiva estás creando algo que ya criticás. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser algo. Si son un grupo ad hoc de potencias importantes que están allí, como obviamente las que se están discutiendo que van a formar parte, para resolver un problema puntual, que es enorme, como ¿qué vas a hacer con Gaza? Bueno, bienvenido sea. Ahora, sustituir de hecho las instituciones que tienen ese rol, no, esa es una discusión que tiene que ser un poquito más profunda. ¿Están más debilitadas las instituciones supranacionales, multilaterales? Sí. OTAN, Naciones Unidas. Sí. Lo que pasa que ahí, y creo que este es un mensaje también para muchas cosas de discusiones internas de Uruguay. Cuando estás cómodo, no te querés mover. Cuando vos tenés una estabilidad, cuando vos ya llegaste, cuando los organismos internacionales cumplen, entonces siempre te dicen, no, mejor que hagas, sí, tenemos que mejorar, pero mejor que estén a que no estén. Hay que cuestionarse el rol de los organismos internacionales y la reforma de Consejo de Seguridad, por ejemplo, en Naciones Unidas, o cómo funciona la Organización Mundial del Comercio. Un otro pedido de Lula, ¿no? Otro pedido de Lula, pero de muchísimos países. Sí, también, ¿no? pero De India. concretamente en Davos. Me refiero a que nos demoramos mucho en reformar los organismos internacionales. Nos demoramos mucho en reformar el Mercosur, en reconocer que el Mercosur necesitaba flexibilidad, de hecho. Nos demoramos mucho. Entonces, cuando vos te pones muy rígido que no querés cambiar, y esto le pasa a los edificios, por eso los edificios tienden a tener cierto movimiento, si te pones muy rígido te caes. Ignacio. Te caes y lo que es peor, si no te ayornás y si no discutís la reforma en los organismos internacionales, que es uno de los grandes capítulos que vamos a tener en el 2026, entre otras cosas liderados por Estados Unidos, el riesgo es caer en la intrascendencia. Es esto de que la gente ya no cree en los organismos internacionales, solo cree que son burócratas que no sirven para nada. Es una pena eso, porque yo los conozco... ¿Estás diciendo está basado en alguna evidencia o es una percepción?
lo que los organismos internacionales De que no la sirven para gente nada. no cree en Ah, los no, organismos. no, por supuesto que hay encuestas de todo tipo. Así como hay descrimiento hacia la política, los organismos internacionales entran hacia la justicia en una gran cantidad de países. Los organismos internacionales entran en esa. Lo que pasa es que se conocen menos. Institucionalidad sí. discutida, digamos. Sí, por supuesto que sí, eso son resultados objetivos. Por eso deben preocuparse y por eso deben actuar y decir, sí, acá hay que cambiar, acá hay que asumir que el mundo es otro, que las realidades son otras y que que hay otras potencias. Ahora, frente a esta manera estática de ser de los organismos internacionales, irrumpen corrientes como el trumpismo, por ejemplo, que en un foro termina mostrando la imagen de hoteles 5 estrellas sobre una franja de Gaza, todo un proyecto que parece Disneylandia, cuando hace un mes o menos nos chocaban las imágenes de lo que está pasando y los bombardeos que siguen pasando. Ahora hay gente muriendo de frío en la franja de Gaza. ¿Cómo se siente como analista internacional esta irrupción de una línea que si bien no sale de este estatismo que teníamos, pero de todas maneras irrumpe de una forma quizá demasiado brusca? Lo que pasa es que yo como analista también tengo que ayornarme a una nueva realidad. Claro. Porque si no me paso hablando de que el pasado era mejor. Y me paso hablando de los grandes líderes, los estatistas y los presidentes que tienen una gran forma de dialogar. No, yo tengo que asumir que el mundo cambió, que las relaciones internacionales ahora están basadas en definiciones muy pragmáticas. Una zona de guerra se muestra como un PowerPoint, ¿no? Es una cosa rara. Y que podemos compartir el qué, pero no el cómo. Por supuesto que mostrarlo así es una simplificación, es olvidarse también de lo que ocurrió ahí hace unos pocos meses, lo que sigue ocurriendo, por cierto. Entonces, yo creo que sí, pero no nos tenemos que bloquear, porque si no nos pasamos hablando del error de Trump mostrando eso en un PowerPoint. Y no, tenemos que hablar de eso, sí, pero rapidito. Después hablemos del problema. ¿Cómo hacemos para solucionar con Trump que Gaza y que los habitantes de Gaza tengan un futuro que ya no lo tienen? Esa es la cuestión de fondo. Entonces, si yo me robotizo, me bloqueo, porque antes era mejor y cómo se expresan. No, ahora los políticos se expresan distinto. Entiendo tu punto. De todas maneras, somos seres gregarios y tenemos que llegar a acuerdos que no solo son económicos, estructurales, sino también éticos como sociedad. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son aquellos...? Porque los valores también están cambiando. Obviamente que hay una crisis Yo de no valores. creo en esa cosa de los valores per se, digo, porque cada sociedad o Y los cada valores van grupo cambiando, va además. cambiando y está bien, es lo que es saludable. Pero sí hablo de acuerdos éticos que hacen las sociedades y los seres humanos. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, ¿podrían ser acuerdos éticos que sí haya que preservar, acuerdos base? Porque en esta cosa que planteas de reconfigurarlo y de abrirse al mundo y a nuevos escenarios, también corremos el riesgo de no tener ningún parámetro en el que funcionar como por supuesto que sociedades, hay, ¿no? ¿Cuáles son? Que en negociaciones se habla mucho de lo que se llama patrimonio histórico. Hay un patrimonio histórico que tenés que intentar no perder. A partir de ese patrimonio histórico vos tenés que ver cómo cambiás el funcionamiento de los organismos internacionales, pero sí, hay principios que obviamente la integridad territorial es uno, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente la Carta de Derechos Humanos, o sea, hay principios que uno no puede olvidarse y que el Estado no debe olvidarse nunca y que los ciudadanos deben defender. Pero el cómo velás por eso es lo que ha ido cambiando. ¿Y quién vela por eso? Y la forma en que lo ha ido cambiando. Porque ha cambiado el mundo de forma muy acelerada en los últimos años y estamos, me parece, claramente en una transición. Hay una discusión de si se va el orden mundial anterior o viene otro. Yo estoy convencido de que estamos en una transición donde vamos a tener más inestabilidad por varios años más hasta que aparezca algo nuevo. Eso nuevo que aparece o que va a aparecer, ojalá tenga así el respeto de cierto patrimonio histórico, de convivencia de los estados y de las personas que sea respetado y que sea esa línea ética que no dejamos que se sobrepase, ¿no? Gracias. Es un gusto recibirte, Ignacio, como siempre. Con todo gusto. Gracias a usted.